Bienvenidos a esta serie de vídeos en las que vamos a trabajar diversos conceptos relacionados con las medidas de fuerzas, concretamente utilizando las células de carga basadas en galgas extensiométricas. En este primer ejercicio nos dan lo siguiente. La figura representa una célula de carga provista de una galga extensiométrica que es la R3 de tipo semiconductor. El factor de galga es K igual a 50 y el alargamiento producido al aplicar el máximo valor de la fuerza, es decir, lo que el fabricante llama el rango de medida o el rango de la célula, es epsilon igual a 0,01. La imagen nos muestra cómo sería la célula de carga vista desde dentro. Como vemos, tenemos una viga que es la que se deforma por acción de la fuerza, es decir, por acción del peso de esta pieza que tenemos aquí, que es la que queremos pesar. La galga se encuentra en esta cara superior de la viga y la viga a su vez está apoyada en esta otra pieza de soporte. Entonces, dicha galga lo que tiene es una resistencia en reposo de 105 ohmios y está conectada en un puente de Wheatstone con otras tres resistencias R1, R2 y R4 de 100 ohmios cada una, tal y como veis en la imagen. Nos dan también la ecuación de la galga de esta forma, que es, diríamos que es la variación de resistencia de la galga, pero variación normalizada, es decir, dividida por la resistencia inicial, es igual al factor de galga multiplicado por la variación de longitud de la galga, también en forma normalizada, es decir, dividida por el valor inicial de la longitud, que sabemos que este valor de incremento de L partido por L sub 0 es lo que llamamos la deformación, o en inglés strain. Entonces lo que nos pide el ejercicio es, primero, hallar los valores del incremento de la resistencia de la galga y de la propia resistencia final de la galga, es decir, lo que se ha incrementado desde la resistencia inicial hasta el valor final y el valor final de la resistencia de la galga para la fuerza máxima aplicada, es decir, para la deformación de 0,01. Y en el apartado B nos piden determinar el valor de la tensión de salida, pero valor máximo V sub 0 mínima, valor mínimo V sub 0 mínima y valor máximo V sub 0 máxima, obtenidas a la salida del sensor, es decir, a la salida del puente de Wheatstone. Esta es la V sub 0. Lógicamente el puente irá conectado a un acondicionador de señal. Aquí lo tenemos representado, dando un poco más de detalle de su constitución interna, en la cual veríamos que para conseguir anular el offset y ajustar la ganancia, tendríamos por un lado un restador que nos resta la tensión de salida del puente menos una cierta tensión de offset que se la regulamos con este potenciómetro. Asimismo, la salida del restador, una vez que hemos restado la tensión de ajuste, la llevaríamos a un amplificador de señal, que la función del amplificador no es otra que multiplicar el valor de la tensión de entrada por un cierto número, y ese número es lo que llamamos ganancia del amplificador, obteniendo a la salida un valor ya normalizado, acondicionado de señal de 0 a 10 voltios. Finalmente, el apartado C precisamente nos piden determinar esos dos ajustes, el valor de la tensión de offset y el valor de la ganancia A del amplificador. Empezamos entonces con la resolución del ejercicio. Entonces vamos a hacer algunas simplificaciones para ir un poquito más al grano de lo que tenemos que hallar. Entonces vamos a
a sacar los datos más importantes. Como veis aquí, la deformación, factor de galga, resistencia en reposo o inicial de la galga, las resistencias fijas del puente y la tensión de alimentación del puente o tensión de excitación, que es 10 voltios. Dibujamos o traemos también la imagen de la galga, de la célula de carga internamente, la ecuación de la galga, y vamos a dejar el acondicionador de señal en una forma un poco más simple, dibujada más simple para lo que vamos a necesitar ahora, que es simplemente como un cuadrado con los dos potenciómetros de ajuste de offset y de ganancia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a obtener la ecuación de la galga, porque de esta manera, pues igual nos cuesta un poquito trabajar con ella. Entonces, la forma más habitual de la ecuación de la galga es esta que vemos aquí, que se obtiene de esta de aquí. Entonces, vamos a ir resolviendo ya el primer apartado. La resistencia de la galga, aplicando la fórmula, será la resistencia inicial, que es 105 ohmios, por 1 más el factor de galga K, que es 50, por la deformación, que es 0,01. Y nos sale 157,5 ohmios. Para hallar el incremento de resistencia, simplemente tendremos que restar la resistencia final de la galga, esos 157,5, menos la resistencia inicial, que es 105. Restamos y obtenemos un incremento de resistencia de 52,5 ohmios. Eso significa que la resistencia de la galga se ha incrementado 52,5 ohmios en todo el rango de medida, es decir, desde el valor de 0 de fuerza hasta el valor de la fuerza máxima aplicada. Continuamos resolviendo el apartado B. Con la fuerza F igual a 0, vamos a hallar qué tensión nos da el puente de Wheatstone, es decir, qué tensión nos da nuestra célula de carga. A esa tensión le llamamos V sub 0 mínima. V sub 0 mínima sería con F igual a 0, que corresponde, cuando tenemos la fuerza aplicada a 0, la resistencia de la galga, tenemos que recordar que es la resistencia de reposo. O sea que la galga, que es esta RG igual a R3, que está aquí pintada de rojo, tiene, cuando estamos con la fuerza 0, es decir, en condiciones de reposo, tiene un valor de 105 ohmios. Por tanto, aplicando ya la ecuación del divisor de tensión y teniendo en cuenta que tenemos que hallar VAB para hallar V sub 0, hallaríamos VA, que es la tensión de excitación, es decir, la alimentación del puente, por la tensión de salida, que en este caso es la resistencia de la galga, pero como estamos en reposo con la fuerza aplicada a 0, es R sub 0, partido por la suma de las dos. Y nos sale 10 voltios por 105 partido 100 más 105, 5,12 voltios. Hallamos ahora la tensión de B respecto de 0 voltios, utilizando la misma fórmula, si queréis, o simplemente considerando que al ser dos resistencias iguales, la tensión total se divide entre 2. Por lo tanto, nos da 5 voltios. Es decir, la tensión V sub 0 mínima, ya haciendo VA menos VB, nos sale 5,12 menos 5 igual a 0,12 voltios. Esa es, entonces, la tensión mínima que nos da el sensor cuando no tenemos fuerza aplicada. Y por lo tanto, este sería el error de offset en voltios. Continuamos con el apartado B. Y ahora ya con la fuerza máxima, es decir, con la fuerza que correspondería al rango de medida de ese sensor. La tensión obtenida a la salida del puente la llamaremos V sub 0 máxima. Ahora, para calcularla tenemos que tener en cuenta que ahora la resistencia de la galga ya no es la resistencia inicial, sino que será el valor calculado en el apartado A, es decir, el valor calculado de 157,5 ohmios. Aplicando de nuevo para V sub A,
el mismo procedimiento del caso anterior, por la fórmula del divisor de tensión, sería la tensión de excitación por, ahora es RG, partido por la suma de R1 más RG. Con lo cual nos sale un valor de 6,11 voltios. La VB no cambia, ya que las resistencias son fijas, por lo tanto sigue siendo el mismo valor, es decir, los 5 voltios. Y la V sub 0 máxima, de manera análoga a como hicimos o como hemos hecho en el apartado anterior, será la diferencia de VA menos VB, es decir, 6,11 menos 5, 1,11 voltios. Entonces, 1,11 voltios es la tensión de salida máxima que corresponde al rango de medida, es decir, la fuerza máxima aplicada para esa célula de carga, para esta célula de carga. Pasamos ya a resolver el apartado C. Para resolver el apartado C tenemos o vamos a hacer una simplificación, un pequeño diagrama para tenerlo más claro, en el cual vemos que tenemos un restador al cual le entra la tensión de salida, le entra sumando, y por el otro lado le entra al restador un cierto valor X, que sería lo que hemos llamado la tensión de ajuste de offset, valor X. Luego le restamos un valor X. ¿Para qué? Para tener 0 voltios cuando tengamos una fuerza aplicada de 0, es decir, para hacer el ajuste de offset. A la salida del restador, evidentemente, nos queda la señal de entrada, que es esta, la V sub 0, menos la tensión de offset, como veis aquí. Y esa es la tensión que aplico yo a la entrada de este amplificador, que tendría una ganancia, le puedo llamar X, perdón, le puedo llamar Y, pero sería la ganancia de ese amplificador, que normalmente se suele llamar A. Entonces, la fórmula que hay que aplicar, realmente que realiza este acondicionador, en cuanto al ajuste de offset y ganancia, es la tensión de salida que tendríamos aquí, que es la de salida del acondicionador, es la tensión de entrada, que es la tensión de salida del puente de Wheatstone, menos un cierto número, que sería la tensión de ajuste de offset, multiplicada por otro cierto número, que es la ganancia del amplificador. Y eso es las dos operaciones que vamos a hacer con nuestro acondicionador de señal, en cuanto al ajuste de la señal, para tener un margen de 0 a 10 voltios a la salida, que es restarle algo, y a esa resta multiplicamos por algo. Y tenemos que ajustar las dos cosas, los parámetros X e Y, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya podemos irnos situando, es decir, y ya damos valores. En el caso de que tengamos la tensión de entrada mínima, a la salida queremos obtener la tensión de salida mínima, pero la tensión de salida mínima en el margen de 0 a 10 voltios es 0 voltios. Por lo tanto, sería la V sub 0 mínima menos esa V sub 0 de offset, menos esa tensión de offset, perdón, entre paréntesis, por la ganancia del amplificador. Y para el caso de la tensión de salida máxima, es decir, para los 10 voltios, tendremos, cuando tengamos la V sub 0 máxima, menos también la misma tensión de offset y por la misma ganancia. Lo único que cambia son los valores de la V sub 0, pero tanto la tensión de offset como la ganancia tienen que ser las mismas en todos los casos, una vez ajustadas. Entonces vamos a situar de nuevo los valores obtenidos anteriormente de V0 mínima y V0 máxima para tenerlos a mano, y vamos a empezar a determinar cuál es el valor de la tensión de offset. Entonces simplemente aquí 0 voltios tiene que ser igual, V0 mínima vemos que es 0,12 voltios menos la tensión de offset. Entonces está claro que para que este producto sea 0 tiene que ser 0 lo del paréntesis, porque la A nunca puede ser 0. Si la A fuese 0, aquí siempre tendríamos 0 voltios, porque siempre estaría multiplicando lo que hay aquí por 0. Lo que hay aquí por 0. Siempre que multiplicamos por 0 nos da 0. Por lo tanto, la A no puede ser 0. Tiene que ser 0 esto de aquí. Y si es 0 esto de aquí, evidentemente la tensión de offset tiene que coincidir siempre con la tensión de salida mínima, que es precisamente el error de offset. Y por lo tanto, nos sale que la tensión de offset es 0,12 voltios. Es lo que tiene que restar a la tensión V sub 0 mínima para anular ese error
de offset precisamente. Para el caso siguiente, es decir, para el caso de la tensión máxima de salida de los 10 voltios, ya tenemos V de offset, que es el mismo dato, lógicamente son 0,12 voltios, y la V sub 0 máxima es este valor, 1,11 voltios. Y nos queda como incógnita únicamente la ganancia del amplificador. Simplemente sustituimos, 10 voltios es igual a 1,11 menos 0,12 de offset por la ganancia A como incógnita, por lo que la ganancia nos sale 10 partido 0,99, los dos en voltios, y el resultado es 10,10. A ser las dos en voltios, las dos magnitudes que dividimos de tensión, por lo tanto se queda sin unidades. Es decir, la ganancia es un parámetro, un valor que no tiene unidades, donde simplemente nos expresa cuántas veces es mayor la salida que la entrada. En este caso, cuántas veces es mayor la salida que esta entrada del amplificador. Y nos sale efectivamente 10,10. Y con esto se termina este vídeo de la resolución de este ejercicio.